Evelyn Brody se despertó 7 minutos antes que el despertador. Los rayos del alba apenas se filtraban a través de las gruesas cortinas y la mitad de la cama estaba vacía a su lado. Harrison había vuelto a dormir en el dormitorio de invitados. «Ya ves que ronco», sonrió Evelyn, pasando la mano por la fría almohada. A las 5:30 ya estaba en los fogones de su pastelería, Evelyn's Sweet Dreams. La repostería ha sido su salvación en los últimos 3 años. Con las manos en la masa, su cabeza no piensa en cosas que no se pueden cambiar, sobre todo por las mañanas, cuando aún no hay visitas y puede concentrarse en las cosas simples y sencillas: harina, mantequilla, azúcar. «Buenos días, Sra. Brody». Tammy, su ayudante, entró volando en la cocina, haciendo sonar un manojo de llaves. «Oh, estás aquí. Creí que volvería a ser la primera en llegar». No podía dormir, se encogió de hombros Evelyn, que seguía amasando la masa del croissant. «No he podido dormir» era un eufemismo. Volvía a soñar con aquel día de hacía 2 años, una habitación de hospital, un silencio sonoro en lugar del esperado llanto del bebé, luego una sucesión de médicos con caras delgadas, términos que se había aprendido de memoria: incompatible con la vida, no aborto habitual, infertilidad total. Sra. Brody, la pasta. La voz de Tammy la sacó de sus recuerdos. Evelyn bajó la mirada. En efecto, casi había estropeado el lote. A las 7 en punto, las vitrinas estaban llenas de productos recién horneados: croissants, quiche, magdalenas, todos con formas perfectas y cortezas doradas. Los dulces sueños de Evelyn. Estaba considerada la mejor pastelería de su barrio, y Evelyn estaba orgullosa de ello. Al menos tenía algo de lo que sentirse orgullosa. La primera clienta, como siempre, fue la señora Parker, la anciana de la calle de al lado. «Cariño, pareces cansada», dijo astutamente mirando el escaparate. «¿Va todo bien?» «Solo mucho trabajo», sonrió Evelyn. Había aprendido a sonreír a la perfección. «Lo de siempre, pastel de arándanos y 2 magdalenas para los nietos. ¿Sabes?», bajó la voz, «ayer vi a tu Harrison en el centro comercial. Estaba muy elegante, con un traje nuevo». Evelyn asintió, recogiendo su pedido. ¿Un traje nuevo? No recordaba que su marido se hubiera comprado nada. De hecho, no recordaba muchas cosas últimamente. Era como si vivieran en paralelo. Ella en su pastelería y él en su mundo financiero. El día se alargó como de costumbre. Los clientes se cambiaban, la caja registradora sonaba, el olor a café recién hecho. No fue hasta la hora de comer, limpiando las mesas, cuando Evelyn se fijó en una joven pareja con un cochecito de bebé. La mujer estaba inclinada sobre el bebé, ajustándole la manta, y el hombre le rodeaba suavemente los hombros con el brazo. El tercer aborto se había producido en la semana 22. Ella y Harrison ya habían pensado en un nombre: Lillian, en honor a su abuela. Habían comprado unos patucos diminutos para el bebé. Evelyn los recordaba, rosas, con lazos blancos. Aún no podía tirarlos, estaban en el último cajón de su cómoda. Harrison había cambiado desde aquel día. No, él no la reprendió directamente. Intentaba no hablar de ello en absoluto, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Y luego vinieron los proyectos urgentes, las reuniones importantes, las fiestas de pijamas en el dormitorio de invitados. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. «Esta noche hasta tarde, reunión importante con clientes». Evelyn tecleó mecánicamente «BAME» y lo envió. Antes escribía «BAO», o al menos ponía una carita sonriente. Ahora era simplemente «BAYOS». «Señora Brody», Tammy le tocó el hombro. «Hay una mujer que pide algo sin gluten. Todavía tenemos esos pasteles de almendra, ¿no?» «Sí, en la vitrina del fondo», asintió Evelyn guardándose el teléfono en el bolsillo. «Y es hora de una nueva tanda de magdalenas. Se están acabando. El trabajo». El trabajo era lo único que la había salvado todos estos meses.
Mientras tenía las manos ocupadas con la masa y la cabeza ocupada con las recetas, no podía pensar en el silencio de la guardería que nunca habían organizado, la forma en que Harrison la miraba cada vez menos a los ojos, el olor del perfume de otra persona en sus camisas cuando doblaba la ropa. Aquella tarde, mientras cerraba la pastelería, Avalyn vio su reflejo en el escaparate. 35 años, pero parecía mayor. Las arrugas de sus ojos eran de tanto sonreír a los clientes, sonrisas artificiales que no engañaban a nadie. En casa se encontró con el silencio y una nota en la nevera. Cené en la ciudad. G. Ni siquiera escribió su nombre completo, solo G. Avalyn sacó de la nevera la ensalada de anoche, masticando mecánicamente las hojas. La frase que su secretaria había oído por teléfono, Meredith quería que te dijera, seguía rondando por su mente. Meredith. ¿Quién era Meredith? Harrison había llegado a casa antes de lo habitual, lo que de por sí alertó a Avalyn. Ella estaba terminando la cena, cazuela de atún, su favorito. Solía ser su favorito. Sunshine le dio un beso en la mejilla como disculpándose. Voy a tener que irme el fin de semana. Tengo una reunión importante en Boston. Avalyn se quedó helada con la espátula en las manos. ¿Boston? La última vez que habían estado allí juntos, en su segundo año de matrimonio. Qué curioso, entonces aún podía quedarse embarazada. ¿Boston?, preguntó, dejando la cazuela en el plato. ¿Por qué no por videoconferencia? El cliente insiste en reunirse en persona. Harrison se aflojó la corbata, evitando su mirada. Ya conoces a esos jefes chapados a la antigua. No confían en la tecnología moderna. Mentiroso, pensó Avalyn, pero se limitó a asentir. ¿Cuándo sale el vuelo? El viernes por la noche. Volveré el domingo. Ya estaba al teléfono, tecleando algo con una leve sonrisa. Harrison estaba inusualmente parlanchín durante la cena, hablando de algunos tratos, quejándose del nuevo sistema de papeleo. Avalyn asintió y observó. Algo había cambiado en su rostro, había rubor, le brillaban los ojos, parecía más joven. Creo que voy a hacer la maleta, dijo apenas terminada. Gracias por la cena. 3 días antes del viaje, nunca haces las maletas con antelación. Estuvo a punto de decir Avalyn, pero guardó silencio. Harrison estaba metiendo las cosas en la maleta. Las camisas estaban perfectamente planchadas, los calcetines combinados por colores. Por alguna razón no había traído su traje azul marino favorito. ¿Por qué no traes traje?, preguntó como de paso. Ya que la reunión es importante. Ah, no, cerró la maleta con demasiada precipitación. Será informal. Unos vaqueros y una chaqueta estarían bien. ¿Un ambiente informal para una reunión importante con un jefe anticuado? El día siguiente fue especialmente ajetreado en la pastelería. El viernes siempre es un día ajetreado. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. ¿Señora Brody? Soy Nancy, la secretaria del señor Brody. La voz era ansiosa. ¿Podría decirle que el vuelo se ha retrasado 1 hora? He estado intentando llamar, pero... ¿Qué vuelo?, preguntó Avalyn. A Boston, por supuesto. Meredith ya había reservado nuevos billetes, pero... Hubo una pausa incómoda. Lo siento, creo que estoy confundida, dijo Nancy, claramente nerviosa. Olvídalo. Lo intentaré de nuevo con el señor Brody. Sonó. Avalyn colgó despacio. Meredith. Otra vez ese nombre. Harrison estaba inquieto esa noche, revisando sus papeles, mirando su reloj. ¿Has llamado a un taxi?, preguntó Avalyn de pie en la puerta del dormitorio. Sí, está en camino. Hizo clic en los cierres de la maleta. No te aburras aquí sin mí. No podría aburrirme más, pensó ella, pero sonrió. Lo intentaré. Que tengas un buen viaje. Volvió a besarle la mejilla, apresuradamente, casi sin cuidado. Olía a colonia nueva. ¿Cuándo se la había comprado? Un taxi sonó en la calle. Harrison cogió su maleta. Bueno, me voy. Te llamaré cuando aterrice.
Llamó 3 horas más tarde. Sonaba raro, como si intentara bajar la voz. El vuelo ha ido bien. Me registré en el hotel. Oía reír a una mujer de fondo. Lo siento, hay mucho ruido, hay una fiesta en el vestíbulo. Por supuesto, cariño, dijo Avalyn en el mismo tono que utilizaba para hablar con los clientes malhumorados. Descansa un poco. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, mirando al techo. Su mente daba vueltas a retazos de frases, detalles. La nueva colonia, camisas cuidadosamente planchadas, una reunión informal con un jefe a la antigua, Meredith reservando los billetes. Avalyn se levantó y se acercó a la ventana. Fuera lloviznaba y, a la luz de las farolas, las gotas en el cristal parecían lágrimas. Me pregunto, pensó, ¿esta Meredith tampoco puede tener hijos? ¿O está bien? La idea le produjo náuseas en la garganta. Avalyn abrió la ventana dejando entrar el aire frío. El sábado, Avalyn se despertó con una llamada de Rachel, su amiga de toda la vida desde el instituto. Siento que sea tan temprano. La voz de Rachel sonaba extraña. Escucha, estás ocupada. ¿Por qué no quedamos en el Bluebird? Tenemos que hablar. El Bluebird era su cafetería favorita en la esquina de Madison Street. Hacía 3 meses que no iban, desde que Rachel anunció su segundo embarazo. Avalyn había citado una migraña entonces y se había marchado en mitad del almuerzo. ¿Había ocurrido algo? Avalyn se sentó en la cama, intentando despertarse. Cuando te vea, la interrumpió Rachel. ¿Puedes llegar en 1 hora? El Bluebird estaba vacío. Solo había un camarero limpiando la máquina de café y un par de estudiantes picoteando sus portátiles. Rachel ya estaba esperando en su mesa habitual, dando vueltas nerviosas a su taza entre las manos. Anoche fui a Ches Louis, comenzó sin preámbulos cuando Avalyn se sentó frente a ella. Con Michael, aniversario de boda. Avalyn asintió. Ches Louis era un restaurante francés muy caro situado en el distrito financiero. Ella y Harrison solo habían estado allí una vez, hace 3 años, cuando celebraron un ascenso de él. Y vi a Harrison. Rachel dejó de hablar mirándose las manos. No estaba solo. El tiempo parecía haberse detenido. Avalyn se quedó mirando la mancha de café del mantel, pequeña como una mariposa. Tendré que decirle al encargado que es hora de cambiar los manteles. Ava, ¿puedes oírme? Rachel se acercó más. Estaba con una mujer, joven, rubia. Estaban sentados en una oficina separada, pero definitivamente vi... ¿Qué aspecto tenía? La voz sonaba a desconocida. 29, tal vez 30, alta, delgada, vestido negro caro, pendientes de perlas. Ellos... Rachel tartamudeó. Estaban cogidos de la mano, y él le besaba los dedos. Avalyn recordó a Harrison besándole los dedos en su primera cita. Le dijo que tenía las manos más bonitas del mundo. Debería habértelo dicho. Rachel parecía culpable. Eres mi mejor amiga. Gracias, se levantó Avalyn. Tengo que irme. Mucho trabajo en la pastelería. Ava. Rachel la agarró del brazo. ¿Qué vas a hacer? Matarlo, pensó Avalyn, pero dijo. Trabajar. ¿Qué otra cosa se puede hacer? En casa encendió el portátil. Le temblaron las manos al teclear la contraseña de Harrison en Facebook. Nunca la había cambiado. Utilizaba la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Solo había una Meredith entre sus amigos, Meredith Holloway. La foto de perfil es la rubia del restaurante. 29 años, trabaja en la misma empresa que Harrison. Graduada en Princeton. Le encanta el tenis y la comida francesa. Avalyn repasó su perfil metódicamente. No había fotos de ella y Harrison juntos. Claro, no son idiotas. Pero había fotos de los mismos lugares donde supuestamente tenían lugar sus reuniones de negocios. Un restaurante en Filadelfia hace 15 días. Un hotel en Chicago hace un mes. En Instagram, Meredith ha estado publicando su vida vacía. Restaurantes caros, desfiles de moda, eventos benéficos.
Debajo de una foto reciente había un comentario de una tal Jessica. «Estás radiante. El amor está en tu cara». Avalyn sintió náuseas. En la foto, Meredith estaba radiante, con el vestido negro al que se refería Rachel. La fecha de publicación era anoche. Su teléfono sonó, un mensaje de Harrison. «La reunión se alarga, volveré el domingo por la noche. Besos». Avalyn miró la pantalla con la mirada perdida. Luego abrió una búsqueda en LinkedIn. Meredith Holloway solo llevaba 6 meses en la empresa. Era una analista financiera junior. Su carta de recomendación había sido firmada personalmente por Harrison. En el baño, Avalyn se miró largamente en el espejo. Cara cansada, arrugas cerca de los ojos, canas en la sien. ¿Cuántas veces había llorado en el lavabo después de otra prueba de embarazo negativa? ¿Cuántas pastillas antidepresivas se había tragado con agua del grifo? Y ahora su marido está en Boston, con una mujer joven, guapa y sana, que puede darle hijos. Avalyn abrió el grifo y puso el agua tan caliente como pudo tolerar. Se lavó las manos hasta que su piel se puso roja. Luego sacó del armario un frasco de somníferos, viejos, caducados, restos de la depresión. Miró las pastillas, sonrió y volvió a guardar el frasco en el armario. Tenía una idea mejor, una idea mucho mejor. El lunes, Avalyn pasó por el despacho de Harrison. No para llevarse una sorpresa. ¿Qué sorpresas había que llevarse? Necesitaba ver a esa Meredith con sus propios ojos. Las puertas de cristal, los ascensores cromados, el olor a perfume caro en el aire. Odiaba este despacho, especialmente ahora. «S.R.A. Brody». Nancy, la charlatana secretaria, saltó de su escritorio. «Y el señor Brody está en una reunión». «Está bien, dejaré el papeleo». Avalyn forzó una sonrisa. Al pasar por los aseos de mujeres, oyó voces. Reconoció una, joven y sonora, de un vídeo de Instagram. La prueba mostró 2 rayas. «No sé qué hacer», sollozó Meredith. «Dios mío, ¿cuándo te enteraste?» La otra voz era de algún amigo suyo. «El viernes. Se lo dije ayer. Él no estaba contento». Avalyn se congeló contra la pared. Le zumbaban los oídos. «¿Qué esperabas? Está casado, cariño». Dijo que iba a divorciarse pronto, que su mujer había perdido la cabeza después del aborto, deprimida, tomando pastillas a puñados, haciendo berrinches. Dice que los médicos dicen que debería ir a una clínica, pero ella se niega. Risas. Amarga, risa femenina. ¿Y te lo crees? ¿Cuántas veces he visto gente como él, inventando historias sobre esposas? Bill. Cállate. A Meredith se le quebró la voz. No está mintiendo. Deberías oírselo decir. Tiene miedo de volver a casa todos los días. No sabe en qué estado estará ella. Avalyn caminó lentamente hacia el ascensor. En la cabina vio su reflejo, la cara pálida, los labios comprimidos. Que no podía tener hijos era un hecho, un dato médico. Había aprendido a vivir con ello. Pero el hecho de que su marido la hiciera parecer una histérica psicótica e inestable. En casa, recopiló metódicamente todas las fotos de ella y Harrison juntos. Fotos de boda, vacaciones, cumpleaños. Las puso en una caja y luego tiró la caja contra la pared. Las fotos volaron por el suelo. Los cristales de los marcos se hicieron añicos. 3 abortos. 3. El último en su 5º mes. Recordó cada segundo de aquella noche en el hospital. Recordó la cara del doctor. «Lo siento mucho, S.R.A. Brody». Y ahora él está usando su tragedia para mancharla delante de su amante, haciéndola parecer loca para justificar su engaño. Avalyn agarró el primer marco que encontró y lo golpeó con fuerza contra la mesa. Y luego, otra vez. Y otra vez. No solo había rabia por el engaño o por el embarazo de la puta en esos golpes. Era la ira fría y terrible de una mujer cuyo trauma más profundo había sido utilizado en su contra. Cuando recobró el sentido, todo era un caos. Marcos rotos,
fotografías arrancadas, fragmentos de cristal, pequeños cortes en los brazos. Bajó lentamente al suelo en medio del caos. Recogió una fotografía que había sobrevivido, su primera Navidad en esta casa. Habían planeado la habitación del bebé entonces. Teme volver a casa todos los días, no sabe en qué estado estará. Avalyn sonrió, en silencio, con miedo. Bueno, ya que su marido cree que es una psicópata, le mostrará la verdadera locura, pero no de la forma que él espera, en absoluto. Me gustaría reanudar mis sesiones, Dr. Hendricks. Avalyn se sentó en el familiar sillón de cuero, mirando los diplomas de la pared. Últimamente, he vuelto a pasarlo mal. La terapeuta la miró por encima de las gafas. ¿Cuál fue el desencadenante, Avalyn? Harrison, se mordió el labio. A veces creo que le doy miedo. Después de todos estos abortos, quizá tenga razón, quizá me estoy volviendo loca de verdad. La doctora Hendricks anotó algo en su cuaderno. Avalyn miró furtivamente su reloj. Faltaban 45 minutos para que abriera la panadería. ¿Estás tomando la medicación prescrita? Sí, por supuesto, mintió Avalyn. De hecho, había tirado todas sus pastillas hacía un año. Pero a veces es tan deprimente. Esa noche abrió Facebook. Nunca había publicado nada personal, solo fotos de pasteles de la pastelería. Ahora, dicen que el tiempo cura, mienten. Primer post del día. Cuando tu cuerpo te traiciona una y otra vez, empiezas a odiar tu reflejo en el espejo. Segundo, me pregunto si hornean pasteles en el manicomio. Tercero, con humor negro. Tammy notó primero el cambio en su comportamiento. SRA. Brody, ¿se encuentra bien? Parece un poco distraída hoy. No duerme bien. Avalyn dejó caer el cuenco de masa. A propósito, lo limpiaré. El miércoles se encontró Bessie Cousin con Rachel en el supermercado. Ava, has adelgazado, su amiga parecía preocupada. Y estás pálida. ¿Sabes? Avalyn bajó la voz. A veces creo que Harrison me tiene miedo. Veo cómo me oculta las pastillas. Cree que no me doy cuenta. El jueves tiene cita con su ginecóloga, la doctora Page. Mi marido y yo estamos pensando en la fecundación in vitro. Sé que no hay casi ninguna posibilidad, pero... Avalyn, suspiró la doctora Page. Ya lo hemos hablado. En tu caso, no puedo aceptarlo. Le temblaba la voz. Cada vez que veo a los niños, me vuelve loca. En casa, recopiló metódicamente el historial de búsquedas de su navegador. ¿Cómo sobrevivir a la infertilidad? Depresión tras un aborto espontáneo. ¿Por qué tu marido está distante? Clínicas de salud mental. Sobredosis de antidepresivos. El viernes llamó su suegra. Al parecer, había oído los rumores. Cariño, has estado actuando extraño últimamente. Harrison está preocupado. No pasa nada. Avalyn miró por la ventana donde jugaban los niños del vecino. Solo estoy un poco cansada. Quizá deberías ver a un médico. Hay buenos especialistas. Claro, apretó el teléfono. Lo haré. El sábado en la panadería se había olvidado de encender el horno. Luego confundió los pedidos. Y cuando Tammy le preguntó si todo iba bien, se echó a llorar detrás del mostrador. Lo siento, sollozó mientras su ayudante le acariciaba el hombro. Es que no puedo seguir haciendo esto. Harrison regresó a última hora de la tarde, buzzing de nuevo. Olía a perfume ajeno. Cariño, le sirvió la cena Avalyn. He concertado una cita con un terapeuta. Tenías razón, necesito ayuda. Él se quedó helado con el tenedor en la mano. ¿De verdad? Eso está bien, cariño. Algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. ¿O fue solo un destello? Se quedó despierta por la noche, escuchando su respiración desde el dormitorio de invitados, preguntándose qué le estaría diciendo a su Meredith. Que su mujer llora en el trabajo, cómo toma demasiadas pastillas. Nada.
pensó Avalyn, sonriendo en la oscuridad. Pronto tendrás una verdadera razón para temer volver a casa. Tammy, no podré ir hasta dentro de un par de días, dijo Avalyn por teléfono con voz deliberadamente débil. Creo que he cogido un virus. ¿Puedes arreglártela sola? Por supuesto, señora Brodie. Descanse y recupere fuerzas. 4 horas más tarde, Avalyn estaba en Portland, Maine, lo bastante lejos de su suburbio de Boston como para empezar una nueva vida, pero lo bastante cerca como para no levantar sospechas por su repentina y prolongada ausencia. Eligió esta ciudad por una razón. Está llena de pequeñas panaderías y cafés donde perderse, donde nadie conoce la historia de la señora Brodie y sus abortos. El agente inmobiliario le estaba enseñando a Avalyn su tercer piso del día. Está perfectamente insonorizado, y los vecinos son tranquilos, en su mayoría parejas de ancianos. Avalyn asintió distraídamente, mirando la cocina. Era casi idéntica a la de su primer piso con Harrison. Entonces habían cocinado juntos, él cortando verduras y ella preparando salsas, riendo, besándose, soñando con el futuro. «Me la llevo», interrumpió la agente. «Solo que el contrato tiene que estar a otro nombre. Mi primo de Seattle había abierto una nueva cuenta en el banco, también a nombre de Bigliasso». La cajera dijo algo sobre intereses y bonificaciones, y Avalyn recordó cómo Harrison la había llevado al banco en su primer día de trabajo después de la boda para abrir una cuenta conjunta. «Ahora somos una familia», le había dicho entonces. Una familia, por supuesto. Aquella tarde estaba ordenando su armario, clasificando qué llevarse y qué quedarse. Un vestido azul llegó a sus manos. «Acentúa tus ojos a la perfección», había dicho Harrison en su primera cita, 10 años atrás. Lavó el vestido y lo volvió a colgar. Cuando lo encontró, pensó que había pensado ponérselo, que iba a seguir adelante con su vida. En el trabajo, preparó lentamente el terreno. «Tammy, si pasa algo, cuidarás de la panadería, ¿verdad?» «¿Cómo que, si pasa algo?» La ayudante se puso tensa. «No, nada», dijo Avalyn con un gesto de la mano. «Solo algunas ideas». El nuevo piso se fue amueblando poco a poco con lo imprescindible, nada del otro mundo. Lo compró todo al contado, en diferentes tiendas. Se sentó en la cama. Solo había comprado una almohada, no 2. Recordó cómo Harrison y ella habían elegido su primera cama de casados. «Necesitamos una cama enorme», bromeó, «para que quepan todos nuestros futuros hijos cuando vengan corriendo por la mañana a acurrucarse». Niños. En el cuarto de baño del nuevo piso se arregló el maquillaje, distinto del que usaba habitualmente. Otro perfume, otro champú, nueva vida, nuevos olores. Sacó del bolso unos documentos a nombre de Evelyn Morris. Los puso en el cajón. Sonrió. Casi el mismo nombre, pero un poco diferente, como ella misma. Igual por fuera, pero diferente por dentro. Sonó el teléfono. Harrison. «Cariño, voy a llegar tarde hoy. Tengo una reunión importante». «Por supuesto, cariño», miró su reflejo en el espejo del baño. «¿Una reunión con un cliente?» «Sí, exactamente». «Estás mintiendo», pensó. «Reunión con ella otra vez. Me pregunto si ya habrá empezado a vomitar por la mañana». Por la noche, en casa, hojeó álbumes de fotos. Aquí está su luna de miel en Italia. El día que compraron esta casa, las navidades en casa de los padres de él. Recordaba cada foto, cada momento, y ahora estaba creando metódicamente nuevos recuerdos. Para otros, para que la gente dijera, «He notado que está actuando extraño últimamente». Sacudirían la cabeza y dirían, «Deberías haber notado las señales». Pobre Harrison, pasar por algo así. Pobre Harrison. Sacó su teléfono, abrió sus notas. Había una nota de suicidio ya redactada. La había reescrito 10 veces, logrando el equilibrio perfecto entre desesperación y acusación. Pronto, muy pronto,
Mientras tanto, volvió a su dormitorio y se tumbó en la cama conyugal. Las últimas semanas en esta casa, en esta vida, las pasaría impecablemente. La esposa modelo que intenta que las cosas funcionen, para que el golpe sea más difícil de asestar después. La evidencia tenía que ser perfecta, lo suficientemente obvia para ser notada, pero no tan obvia como para sospechar de montaje. Avalyn entendía eso. Empezó con las pequeñas cosas. En el cesto de la ropa sucia, dejó Ji-Dao un cheque arrugado de la farmacia, antidepresivos, somníferos. Que lo encontraran. En el cajón de su mesilla de noche apareció un diario, el más corriente, de tapas negras. Lo había empezado hacía 2 meses, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Hoy no he vuelto a dormir, tumbada escuchándole respirar en la habitación de invitados. ¿Por qué ya no duerme conmigo? Dice que ronca, pero yo sé que no es eso. No puede perdonarme mi inferioridad. Las notas se volvieron cada vez más oscuras. Vi a una mujer con un cochecito en el parque. Ella sostenía a su bebé contra su pecho y yo ni siquiera sé cómo es. G. Dijo ayer que estoy obsesionada, que la gente normal no piensa en bebés todo el tiempo. ¿Entonces yo no soy normal? El historial del navegador se iba llenando día a día. ¿Cuánto se vive tras una sobredosis de somníferos? Signos de locura. ¿Cómo saber si tu marido te desprecia? ¿Puedes morir de un corazón roto? Clínicas psiquiátricas, tratamiento obligatorio. En su teléfono guardaba correspondencia con Harrison. Correspondencia real en la que él le decía secamente que llegaría tarde, y correspondencia ficticia en la que supuestamente ella le enviaba mensajes por la noche. No puedo más. ¿Por qué me evitas? Siento ser así. Las respuestas de él son cortas, irritadas. Hablaré contigo por la mañana. ¿Estás así otra vez? Vete a la cama. En el armario de la cocina, detrás de los botes de cereales, escondió unos cuantos botes de pastillas vacíos. En el baño, un frasco de antidepresivos, 1/3 vacío. En realidad tiró las pastillas por el retrete, pero ¿quién va a comprobarlo? En el archivador del estudio hay hojas arrugadas de cartas sin terminar. Querido Harrison, sé que me he convertido en una carga. Mamá, siento no haber podido... No puedo fingir más. En las notas del teléfono, una lista de clínicas de salud mental etiquetadas. No hay derivaciones. Demasiado caro. G. No pagará. En mi cartera la tarjeta de visita de un terapeuta, arrugada, con las esquinas dobladas. En el reverso, con letra temblorosa, sesión cancelada. Tiene razón, no tengo remedio. Había pensado meticulosamente en cada detalle. Nada superfluo, nada falso, solo insinuaciones, matices, eufemismos. Y también, accidentalmente dejó caer frases que permanecerán en la memoria de los demás. Suegra al teléfono. A veces pienso que Harrison sería más feliz sin mí. Tammy en la tienda de golosinas. Dicen que cuando una persona se decide a hacerlo, se tranquiliza. Siempre me está recordando lo incompleta que estoy, no con palabras, con miradas. A un vecino. Últimamente pienso mucho en mi madre. Murió muy joven, quizá la vea pronto. En la mesa junto a la cama hay una Biblia abierta, marcada en el Salmo del Perdón. Líneas subrayadas. Mi alma está echada en el polvo. En el bolsillo de su bata hay pastillas. Muchas pastillas. Las que no se ahogaron en la alcantarilla. Ella estaba creando una historia, la historia de una mujer hundiéndose lentamente en la desesperación. Una mujer llevada al límite por su marido. Y cuando vaya, esa historia cobrará vida propia. Se contará en susurros, sacudiendo la cabeza. ¿Y Harrison? Recordará cada detalle, cada señal que pasó por alto, cada noche pasada con su amante mientras su esposa... Avalyn sonrió al releer la última entrada de su diario. Tenías razón, cariño. Realmente estoy loca, y pronto te darás cuenta de hasta qué punto. Las cifras de la pantalla del portátil eran agradables a la vista.
En 8 años, la pastelería había obtenido unos buenos ingresos. Avalyn siempre había sido frugal y guardaba casi todos sus beneficios. Harrison se rió de ello. ¿Para qué ahorrar? Me gano la vida decentemente. Bueno, ese hábito le vendría bien ahora. Metódicamente transfería dinero a nuevas cuentas, en pequeñas cantidades, a través de diferentes bancos. Cobró una parte. En la caja fuerte había acumulado una impresionante pila de billetes de diferentes denominaciones, no nuevos, menos sospechas. El señor Chen, un chino delgado y perspicaz, la recibió en una pequeña oficina a las afueras de la ciudad, sin letreros ni señales de dirección, solo un número de teléfono pasado de unas manos a otras. Una nueva identidad es cara, habló sin acento, lo que sorprendió a Avalyn. Muy cara, pero será de primera clase, historia, documentos, huella digital, nadie lo desenterrará. Tengo el dinero, sacó un sobre. Un anticipo, el resto cuando estés listo. Contó los billetes, asintió. Inteligente, dinero en efectivo, billetes viejos, estás bien preparado, pero el aspecto le dirigió una mirada apreciativa. Necesitas cambiarte. Lo comprendo. Conozco a alguien, el doctor Ramírez. Él resuelve problemas como este, sin hacer preguntas. Al día siguiente, se sentó en la consulta del cirujano plástico. El doctor Ramírez, moreno, con bigotes grises, le miró la cara como un pintor mira un lienzo en blanco. Algo rápido para empezar, anotó en su cuaderno. Botox, rellenos, remodelación de cejas, tendrá un efecto temporal. Luego, cuando las cosas se asienten, cambios importantes, nariz, pómulos, barbilla. Serás una persona diferente. ¿Cuánto durará? La primera etapa es un par de días. La segunda es de 3 meses, con rehabilitación. El precio. El precio era escandaloso, pero Avalyn tenía suficiente. Salió de la consulta del médico y se dirigió al Martha's Café, un pequeño establecimiento cerca de la oficina de Harrison. Sabía que Meredith almorzaba aquí a menudo. La espera no fue larga. La rubia alta entró a la 1 en punto. Estaba claro que tenía un horario estricto. Avalyn la vio pedir una ensalada y un agua con gas. Nada de café, al parecer ya había empezado a ocuparse del bebé. Disculpe, ¿está libre este asiento? Avalyn se acercó a su mesa. Está ocupado en todas partes. Meredith asintió distraídamente sin apartar los ojos del teléfono. Soy Avalyn Brody. El teléfono se cayó de las manos de Meredith. Se puso pálida. Oh, ¿sabes quién soy? Avalyn esbozó la misma sonrisa que había practicado frente al espejo, un poco confusa, un poco enfadada. Claro que lo sabes. Harrison debe de haberte hablado de su loca esposa. Señora Brody, sabe. Avalyn bajó la voz hasta convertirla en un susurro. A veces por las noches me imagino lo bonito que sería tener un hijo, un pequeño y dulce bebé. Daría cualquier cosa, cualquier cosa. Meredith cogió su bolso, casi derribando un vaso de agua. Tengo que irme. Claro, claro, saludó Avalyn tras ella. Cuídate. ¿Y del bebé? Vio cómo Meredith salía prácticamente corriendo de la cafetería. Se preguntó qué le contaría a Harrison. ¿Cómo la había localizado la loca de su mujer? ¿Cómo había insinuado un embarazo? Por la tarde, volvió al despacho del señor Chen. Le entregó pruebas de identidad, permiso de conducir, partida de nacimiento, diploma universitario, todo a nombre de Evelyn Morris. La biografía es sencilla pero fiable, explicó. Nació en Seattle, fue a la universidad. Trabajó en varias cafeterías, sin parientes. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando era adolescente. Nadie indagaría. Avalyn estudió los papeles. La calidad era excelente. Todo lo demás estará listo en una semana, dijo el señor Chen. Historial crediticio, historial médico, declaraciones de la renta de los últimos 5 años. Mientras tanto, mañana tenemos cita con el doctor Ramírez.
Empezaremos poco a poco. Ella asintió y guardó los papeles en el bolso. Mañana empezaría a cambiar de aspecto. En una semana tendría una nueva identidad. Y en un mes, Evelyn Brody dejaría de existir. El teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. Hoy llegaré tarde. Claro que sí, pensó. Probablemente Meredith ya le había contado lo de la reunión en el café. Hay que tranquilizar a un amante asustado. Está bien, cariño. De todas formas iba a acostarme pronto. Me duele la cabeza. Que piensen que está al borde de un ataque de nervios. Que esperen rabietas y escándalos. No tienen ni idea de lo que realmente pasa detrás de esa máscara de esposa loca. La clínica del doctor Ramírez olía a antiséptico y algo floral. No había letreros en la fachada, solo el número de la casa. Una consulta privada de alto nivel para los que podían permitirse el anonimato. «Es usted una buena actriz», observó el doctor, estudiando su rostro bajo la brillante lámpara. «Por la mañana interpretaste a la esposa deprimida, pero ahora eres una persona completamente distinta, fría, serena. ¿Necesitas conocer mis motivos?» Evelyn enarcó una ceja. «No», sonrió. «Pero cuando haces este tipo de trabajo, aprendes a leer a la gente. ¿Venganza?» Ella no dijo nada. Ramírez asintió. «Ya veo. Entonces hablemos de cómo cambiaremos tu cara para reflejar tu nueva identidad». Habló dibujando en una fotografía médica especial de su cara. «Ahora tienes una cara muy hogareño, rasgos suaves, ojos amables, la típica señora con un blog de cocina. Vamos a cambiar eso». Su rotulador se deslizó por la foto. «Haremos los pómulos más afilados, la barbilla un poco más agresiva, la nariz. Hay una ligera corrección aquí, solo un poco. Labios más finos. Ahora son demasiado suaves, casi infantiles. ¿Y los ojos?» «Oh, los ojos son la mejor parte», guardó el rotulador. «Un pequeño cambio en el corte, un poco de elevación en las esquinas exteriores. Tienes una mirada depredadora felina, una expresión completamente distinta». Evelyn se quedó mirando el dibujo. La mujer del dibujo seguía siendo ella, pero una versión diferente de ella. Más dura, más fuerte. «Pero eso es para más tarde», se puso los guantes Ramírez. «De momento, empezaremos por lo pequeño. El Botox reposicionará las cejas, haciendo la mirada más arrogante. Los rellenos acentuarán los pómulos. Son cambios temporales, pero ya empezarán a cambiar tu aspecto». Trabajó con rapidez y precisión, inyección tras inyección, milímetro tras milímetro. Aquí, la aguja apenas tocaba la piel. En una semana tendrás una nueva línea en los pómulos. Y aquí, otro pinchazo, la ceja estará más alta. La expresión despectiva perfecta. Cuando terminó, le tendió el espejo. La hinchazón bajará en un par de días. De momento, tendrá un aspecto natural, el de una mujer descansada. Nadie sospechará nada. Y dentro de un mes, en un mes, volveré para los cambios de verdad. Evelyn estudió su rostro. Incluso ahora, hinchada por las inyecciones, parecía diferente, más dura. «¿Sabes?» Ramírez se quitó los guantes. «Tuve una paciente que cambió de aspecto tras su divorcio. Dijo una cosa interesante. Mi nueva cara es mi nueva libertad». «Y no solo tendré una cara nueva», sonrió Evelyn. «Tendré una nueva vida, y la vieja morirá». La miró detenidamente. «No te preguntaré qué planeas, pero si todo sale como planeas, vuelve dentro de 6 meses. Te convertiremos en otra persona». En casa, Harrison ni siquiera notó el cambio en su rostro. Estaba demasiado ocupado con su teléfono. Probablemente estaba enviando un mensaje a Meredith, tranquilizándola tras la reunión de ayer en la cafetería. «Cariño», se sentó Evelyn a su lado en el sofá. «Hoy he estado pensando, quizá deberíamos volver a intentar la fecundación in vitro». Él se estremeció. «Ava, ya lo hemos hablado. Los médicos dijeron...». Lo sé», se mordió el labio.
Es que a veces solo quieres... Lo siento, lo estoy haciendo otra vez. Lo estoy haciendo otra vez. Harrison le dio una torpe palmada en el hombro. Necesitas una distracción. ¿Por qué no te vas una semana a casa de tu madre? Mamá murió hace 3 años, dijo en voz baja. Oh, lo siento, Se me olvidó. Claro que lo olvidaste, pensó Avalyn. Ni siquiera fuiste al funeral, había una reunión importante. No pasa nada, se levantó. Voy a tumbarme. Me duele la cabeza. En el dormitorio se miró al espejo. La hinchazón ya había empezado a bajar. Pronto vería los primeros cambios. Y en un mes, Avalyn Brody, la mujer amable, gentil y rota, dejaría de existir. Y Evelyn Morris, fría, fuerte, con ojos depredadores, comenzará su nueva vida, y será su mejor papel hasta la fecha. Cuando la hinchazón de los rellenos empezó a remitir, Avalyn pudo ver cómo las nuevas líneas de los pómulos iban apareciendo poco a poco y cómo cambiaba el corte de sus ojos. En la pastelería, Tammy solo comentó: «Parece descansada, señora Brody». Y Avalyn aplaudió mentalmente el trabajo del doctor Ramírez. El viernes se fue a Portland, otra vez Mamengeo. La ciudad la recibió con llovizna y el olor del océano. El lugar perfecto para empezar una nueva vida, lo bastante grande como para perderse, pero no tanto como Nueva York o Chicago. La agente inmobiliaria, una mujer mayor de ojos amables, le mostró 3 pisos en el barrio del Puerto Viejo. Avalyn ni siquiera consideró los 2 primeros. Demasiados vecinos, una calle demasiado transitada, pero el tercero, aquí se está tranquilo. La agente inmobiliaria abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco del mar. Los propietarios tienen prisa por vender, se van a California. Están dispuestos a bajar el precio. Avalyn recorrió el piso. Una cocina luminosa que daba a una calle estrecha, un dormitorio con vistas al patio, sin vecinos enfrente. Perfecto. Me lo quedo, dijo. ¿Cuándo podemos hacer el papeleo? En la tienda de muebles eligió cosas para su nueva vida, nada parecido a lo que habían tenido en su casa con Harrison. En lugar de un sofá acogedor con cojines de flores, era de cuero estricto. En lugar de una cama de madera, una de metal. En lugar de colores pastel, colores profundos y oscuros. ¿Entrega a dónde?, preguntó el encargado. Portland, 4th Street, le tendió un papel con la dirección. Dentro de una semana, por favor. Después de la tienda, paseó por la ciudad. Se detuvo en una pequeña panadería para estudiar a la competencia. Probó sus productos de panadería. Normales, ella los hace mejores. En un banco cercano, abrió una cuenta a nombre de Evelyn Morris. Esa noche, antes de irse, pasó por el piso una vez más. Se asomó a la ventana y miró la calle desconocida. Pronto este sería su hogar, su refugio, su fortaleza. Sonó el teléfono. Harrison. Harrison, ¿dónde estás? He llegado a casa y no contestabas. En la farmacia, cariño, mintió al salir del piso. Me he quedado sin pastillas. Ya sabes, las que para la depresión. Ah, ya veo, sonó aliviado. Supongo que temía que ella los hubiera rastreado a él y a Meredith. No tardes mucho, ¿de acuerdo? Claro, cariño. De camino a casa, pensó en los detalles. Tendría que cambiar las cerraduras del nuevo piso, por seguridad, arreglarlo con el conserje, una mujer soltera que se había mudado de Seattle y trabajaba a distancia. Una tapadera sencilla, sin detalles innecesarios. También tenemos que encontrar una buena cafetería cerca, y un salón de belleza. Iba a cambiarse el pelo, también, pero eso fue después de desaparecer. Y un gimnasio. Evelyn Morris tendría una figura esbelta, nada de la suavidad hogareña de Avalyn Brody. En casa, Harrison ni siquiera le preguntó cómo se sentía, solo murmuró un «daos» y se metió en su portátil. Pronto, pensó Avalyn, mirando sus nuevos pómulos en el espejo del baño. Muy pronto. El poder notarial del Yaftiwa de Seattle era perfecto. El señor Chen sabía lo que se hacía.
El piso se hizo en 2 días. El dinero se transfirió a través de 3 bancos diferentes, sin dejar rastro. Necesito una cosa más, dijo Avalyn, mirando su nueva propiedad a través de la pantalla del portátil. El nombre del propietario era el de un desconocido. Una nota de suicidio, pero no una trivial. Sacó un cuaderno. La he esbozado. La letra debe ser un poco irregular, como si estuviera escribiendo en un estado de... Lo tengo, interrumpió el señor Chen. Dame el texto. Haremos una muestra de tu letra normal y luego una versión distorsionada. Crisis nerviosa, manos temblorosas. Muy convincente. Harrison, ¿sabes qué es lo peor? No es que no pueda dar a luz, ni que te acuestes con otro, ni siquiera es que esté embarazada. La peor parte son las mentiras. Cada mirada que me das, cada palabra que dices, es mentira. Cariño, querida, y le dices lo psicópata que soy. Finges ser la víctima, el pobre marido de una loca histérica. Sé lo de Boston, Meredith, sé lo del bebé, sé de todo. Espero que seas feliz. Espero que tu bebé esté sano. Espero que cada vez que lo mires recuerdes lo que me hiciste. Por favor, culpa de mi muerte a mi marido. Avalyn. Duro, silbó Chen, pero eficaz. Sobre todo lo del niño, lo matará. Sí, sonrió Avalyn, lo matará. Luego se ocupó de las finanzas. Ya había transferido la mayor parte del dinero a las nuevas cuentas, pero aún quedaban detalles. Cerrar las antiguas tarjetas de crédito, cancelar los pagos automáticos, transferir los últimos ahorros en bitcoins, algo que había aprendido expresamente para despistar. El piso de Portland se iba llenando poco a poco de pequeñas cosas. La vajilla, austera, metálica, nada de loza floreada. Las cortinas eran azul oscuro, gruesas. La ropa de cama era de seda negra. Todo lo contrario de su casa actual. Hizo que le enviaran las cosas en pequeños lotes a través de varios servicios de reparto. El conserje de la nueva casa estaba acostumbrado a recibir paquetes dirigidos a la señorita Morris. Le explicó que se estaba mudando poco a poco. Tammy se ocupaba de la pastelería, no directamente, claro. Solo le indicaba dónde estaban las cosas, le hablaba de los proveedores. Ella se alegró de la confianza, sin sospechar ninguna trampa. «Es como si me estuvieras preparando para un ascenso», bromeó. «¿Quién sabe?», respondió Avalyn. «La vida es impredecible». Los papeles de Evelyn Morris estaban en la caja fuerte del nuevo piso. El carné de conducir, el diploma, las tarjetas bancarias, toda una vida en sobres. El señor Chen incluso había creado una huella digital para ella, antiguas cuentas de redes sociales, historial de compras, fotos aleatorias. 10 años de una vida virtual que nunca ocurrió. «Queda lo más difícil», dijo la última vez que se vieron. «El momento de la transición. ¿Estás segura del método que has elegido?» Avalyn asintió. «Sí». El clásico «no se ha encontrado ningún cadáver» plantearía demasiadas preguntas. Si no, coche junto al agua, huellas en la orilla, nota de suicidio. Es evidente. ¿Y si están buscando un cuerpo? ¿En el océano?, se rió entre dientes. Corrientes, tormentas. En un par de semanas, la búsqueda habría terminado. Esa tarde, comprobó los detalles por última vez. La nota estaba lista. Dinero transferido, piso esperando, nueva identidad creada. Todo lo que quedaba era comprar un billete de autobús a Portland, a nombre de Evelyn Morris, por supuesto, y dejar el coche de Avalyn Brody en una playa desierta. Y entonces una nueva vida comenzaría. Sin Harrison, sin traición, sin piedad por la pobre esposa estéril. Se miró en el espejo. Sus pómulos ya estaban más afilados, su mirada más dura. El doctor Ramírez sabía lo que hacía. «Adiós, Avalyn», susurró a su reflejo. «Fuiste demasiado amable, demasiado ingenua, demasiado viva. Evelyn Morris sería diferente». Era una mañana lluviosa como estaba previsto. Avalyn se levantó a las 5, le preparó el desayuno a Harrison.
sus tortitas favoritas con sirope de arce, que este fuera su último recuerdo de ella. Hoy llegas temprano, bajó a la cocina, ya con el traje puesto. ¿Y las tortitas? ¿Pasa algo? Solo quería hacerte feliz, sonrió. Como en los viejos tiempos, ¿recuerdas? Él vaciló, evitando su mirada. Escucha, hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante. Claro, cariño, le besó en la mejilla. Por última vez. Que tengas un buen día. Después de despedir a su marido, sacó la maleta del garaje. La había hecho ayer, escondiéndola debajo de unas cajas viejas. Llamó a Tammy. Hoy no vendré, me duele la cabeza. ¿Puedes arreglártela sola? Por supuesto, señora Brody. Descansa un poco. A las 10 de la mañana, subió a su coche. Una playa desierta a media hora de la ciudad. Fuerte corriente, costa empinada. Y lo más importante, el tiempo de la marea era preciso. Por la tarde, el agua sería lo suficientemente alta como para lavar la mayor parte de las pistas. Aparqué el coche de forma que las huellas de los neumáticos quedaran claramente impresas. Caminé hasta el borde del acantilado, despacio, dejando profundas huellas en la arena mojada. Era como si estuviera pensando, deteniéndose, girando. Al borde del agua, dejó su bolso con el teléfono y las llaves. Dejó su nota de suicidio en el asiento del copiloto ligeramente arrugada y con manchas de humedad, como si hubiera llorado. Miró la hora. Las 11. Harrison estaba ahora en el trabajo, probablemente con Meredith. Me pregunté cómo reaccionaría ante la noticia. Saqué mi teléfono. Era la última llamada. Marqué su número y esperé su buzón de voz. Cariño, lo siento, no puedo más. Sollocé para asegurarme. Lo sé todo, sobre ella, del bebé, lo siento. Dejé caer la llamada. Tiré el teléfono en mi bolso junto al agua para que lo encontraran. Trasladé la maleta a un coche aparcado a 1 milla de distancia, un viejo Ford comprado con documentos falsificados. Un último vistazo a su vida anterior. El coche solitario junto al acantilado, las huellas en la arena, el bolso junto al agua. Es una escena impecable. Al anochecer, la marea destruiría algunas de las huellas, lo que crearía la atmósfera de misterio adecuada para la desaparición. A la 1 ya estaba en otro estado. A las 3 se detuvo en un motel de carretera. Encendió el televisor y aún no había noticias. Aún era temprano. Se duchó, se lavó los restos de su antigua vida. Se vistió con ropa nueva, un estricto traje pantalón en lugar de los vestidos habituales. Por la noche vio las noticias. A las 10 de la noche apareció el primer reportaje. Una mujer desaparecida en circunstancias misteriosas. Mostraron su foto, el coche en el acantilado, la policía con perros. Entrevistaron a Harrison, pálido, confuso. Dejó un mensaje, no estaba pensando. Estaba deprimida. Un actor, pensó Avalyn. Me pregunto si Meredith ya lo sabe. ¿Cómo se sentirá al darse cuenta de que está embarazada de un hombre cuya mujer se suicidó? A medianoche se fue a la cama, por primera vez en años sin somníferos. Mañana llegará a Portland. Un nuevo piso la espera con nuevos documentos en la caja fuerte, una nueva vida. Y Avalyn Brody será solo un titular en las noticias. No se ha encontrado el cuerpo. La búsqueda continúa. Y esa será su mejor venganza. Aún no se ha encontrado el cadáver, dijo el locutor de las noticias locales con esa entonación especial que uno guarda para las historias trágicas. La policía baraja la posibilidad de un suicidio. Según el marido de la mujer desaparecida, Harrison apagó el televisor. Tercer día respondiendo a las mismas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa? ¿Notó algún signo de depresión? ¿Por qué daría ese paso? La detective Moran, una mujer mayor con buen ojo, estaba particularmente interesada en la última pregunta. Señor Brody, en su nota de suicidio, su esposa menciona a alguien llamada Meredith y un embarazo. ¿Puede explicarlo?
Se puso pálido. Meredith Holloway trabaja para su empresa, ¿verdad? La detective consultó su cuaderno. Analista financiera junior, 29 años. Un detective más joven vino a la oficina. Encontraron el diario de la SRA, Brody, y los registros telefónicos. Harrison se cubrió la cara con las manos. ¡Oh, Dios! Meredith no había contestado su teléfono en 2 días. Había vomitado en el trabajo cuando se enteró de la noticia. El embarazo la hacía especialmente sensible. «Es culpa mía», le susurró a su amiga al teléfono. Si lo hubiera sabido. En la pastelería, Tammy trató de hacer frente a la afluencia de periodistas. Sin comentarios. La SRA. Brody era una persona encantadora. Por favor, váyanse. Aquella tarde se sentó en la pastelería vacía y estudió detenidamente las recetas escritas por Avalyn. Las últimas entradas eran irregulares, como si le hubiera temblado la mano. Rachel estaba fuera de la casa de Brody. «Lo sabía», le gritó al detective. «Le conté sobre el restaurante, sobre esa tonta tramposa». «¿Cuándo fue eso exactamente?» «Hace una semana. Estaba tan tranquila, demasiado tranquila. Oh, Dios, si me hubiera callado». Mi suegra se lamentaba en la cocina. Podía ver que algo andaba mal con ella. Le dije a Harrison que la llevara al médico, y él seguía diciendo, «Trabaja, trabaja, trabaja». En el dormitorio los investigadores examinaron el contenido de la mesita de noche. Antidepresivos, somníferos, el historial de búsquedas en el ordenador, sobredosis de pastillas, cómo dejar la vida. Y esto, el joven agente sacó una fotografía arrugada de una cesta, la primera ecografía. Hace 3 años, una multitud de reporteros ya esperaba a Harrison en el trabajo. ¿Va a comentar los rumores de una aventura con una empleada? ¿Es cierto que la señorita Holloway está embarazada? ¿Sabía su mujer lo de la aventura? Él trató de protegerse de las cámaras con su maletín. «Sin comentarios, por favor». Vomitó en el retrete. Se lavó la cara, se miró en el espejo, el rostro demacrado, ojeras. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Meredith. «No puedo hacer esto más, lo siento». El detective Moran estudió el informe del terapeuta. Depresión severa después de los abortos, ideación suicida, antidepresivos prescritos. Pero mira, su compañero le mostró los registros. Su última cita fue la semana pasada. El médico notó mejoría. «Clásico», suspiró Moran. Cuando una persona decide suicidarse, suele haber una mejoría temporal. Ya han tomado su decisión. En las redes sociales, la historia cobró fuerza. Marido infiel llevó a esposa al suicidio. Pobre mujer, qué tragedia. Y la amante está embarazada. ¡Qué cinismo! Meredith borró todas sus cuentas. Pidió un traslado a otra oficina, lejos de esta pesadilla. Al atardecer del tercer día, la búsqueda se suspendió porque se avecinaba una tormenta. Buscaron por toda la costa, pero no encontraron ningún cuerpo. La corriente podría haber arrastrado el cuerpo mar adentro, explica el socorrista. En estas circunstancias, las posibilidades de encontrar un cuerpo son mínimas. Harrison estaba sentado en su dormitorio, ahora vacío, ajeno. Sobre la mesa había una fotografía de él y Avalyn el día de su boda, ella sonriendo a la cámara, feliz, hermosa. ¿Qué había hecho él? Mientras tanto, en Portland, una mujer que había sido Avalyn Brody deshacía las maletas en su nuevo piso. Encendió las noticias. La historia de su bimbo ya no era el tema principal del día. La vida continuaba. Evelyn Morris estaba colocando productos recién horneados en el escaparate de una pequeña cafetería de Portland. Fresh Start eligió el nombre con una risita. Un nuevo comienzo, ¿cómo no? Encontró el local por casualidad. El anterior propietario había quebrado. Evelyn lo compró por una cantidad ridícula de dinero y lo reformó. Ahora el local olía a café, canela y vainilla. Como antes. No, diferente.
En Sweet Dreams, todo era acogedor, hogareño. Aquí, está de moda, minimalista, metal, vidrio. Su teléfono sonó, una notificación del periódico de Boston. Se había suscrito a las noticias con un nombre diferente. El asesor financiero Harrison Brody renunció a raíz del escándalo del suicidio de su esposa. La empresa declinó hacer comentarios. Evelyn sonrió, limpiando la cafetera. Me pregunto si lo habrán despedido o se habrá quedado solo. Cuando la historia salió en los periódicos, los clientes debieron de empezar a dispersarse. ¿Quién querría un asesor con una reputación así? El timbre de la puerta tintineó. El primer cliente. Un café con leche y una magdalena de arándanos, por favor. La joven estaba al teléfono. Espera, Jen. ¿Escuchaste esa historia de Boston? Ya sabes, aquella en la que el hombre engañaba a su mujer y ella. Evelyn batió metódicamente la leche. Tu café con leche. Muffin recién salido del horno. Pasó la tarde leyendo el foro local. Una cuenta anónima, por supuesto. Se dice que Meredith renunció a su trabajo y se fue de la ciudad. ¿Qué quería? Embarazada de un hombre casado, llevó a un hombre al suicidio. Oí que perdió el bebé por estrés. Evelyn cerró el portátil. Bueno, eso era de esperar. El bebé, una pena, por supuesto. No, una pena no. No era una pena en absoluto. El nuevo piso aún olía a pintura fresca. Había pintado las paredes de color grafito, nada de colores pastel. Corte de pelo corto, pelo oscuro en lugar del rubio habitual. Las lentillas cambiaban el color de sus ojos de marrón a verde. El doctor Ramírez llamó desde el teléfono de su despacho. ¿Lista para el siguiente paso? Los rellenos han echado raíces, podemos hacer cambios más serios. Sí, se miró al espejo. Estaré allí en una semana. Las noticias de Boston llegaban con regularidad. Harrison había vendido su casa. Demasiados vecinos entrometidos, demasiados recuerdos. Había comprado un piso en otro barrio. Dulces sueños, cerró. Tammy no podía pagar el alquiler. Evelyn casi se arrepintió. Casi. Se decía que Meredith se había ido con sus padres a Ohio. Después del aborto, se deprimió. Irónico, ¿verdad? Los lugareños estaban acostumbrados a esa cafetería de la esquina. Evelyn cocinaba diferente, sabores más complejos, menos dulce, estilo diferente, vida diferente. Un croissant divino. Un anciano profesor universitario del otro lado de la calle se convirtió en cliente habitual. ¿Dónde aprendiste a hornear? En Seattle, recordaba la leyenda. Una receta familiar. Por las tardes iba al gimnasio. Un cuerpo nuevo para una vida nueva. Se apuntó a yoga, aunque antes había odiado la meditación. Evelyn Brody era suave, hogareña. Evelyn Morris era esbelta, afilada. Encontré por casualidad una foto de Harrison en internet. Demacrado, envejecido. Le estaban destrozando en los comentarios. Alguien incluso había creado un grupo llamado Justicia para Evelyn Brody. Sonrió. Si supieran, el doctor Ramírez trabajó durante 4 horas. Cuando le quitó las vendas al cabo de un rato, no se reconoció en el espejo. Pómulos más afilados, nariz más fina, forma de ojos diferente, un rostro alienígena, depredador, perfecta. Ahora no te reconocerá ni su exmarido, bromeó el médico. De eso se trata, pensó ella. 6 meses después, Fresh Start era un lugar de moda. Hipsters, estudiantes, oficinistas. A todos les encantan sus postres inusuales y su elegante interior. Y en Boston, la historia de Evelyn Brody se fue olvidando poco a poco. Nuevos escándalos, nuevas tragedias. Solo Harrison seguía despertándose en mitad de la noche. Dicen que empezó a beber. No conseguía trabajo, reputación. Evelyn miró su foto en el periódico, un año después de la tragedia, y no sintió nada, nada en absoluto. Evelyn Brody había muerto hacía un año en una playa desierta, y Evelyn Morris estaba empezando a vivir. A Sophie le encantaba dar de comer a los patos.
A sus 5 años era seria y concentrada, sobre todo cuando se trataba de partir el pan en trozos para que los patos no se atraganten, mamá. Evelyn observaba a su hija agachada junto al estanque, esparciendo cuidadosamente las migas. La adopción había ido sorprendentemente bien. Soltera, mujer acomodada económicamente, negocio propio, recomendaciones de clientes. La historia de unos padres muertos y sin parientes solo ayudaba. Sophie procedía de un orfanato de Portland. Su madre había muerto al dar a luz y su padre era desconocido. Se encontraron enseguida, una niña silenciosa de ojos serios y una mujer con un pasado que nadie conocía. «¡Mamá, mira!», Sophie señaló al patito. «Es el más valiente, nadando delante de todos». Evelyn sonrió. Hace un año nunca se había imaginado que estaría aquí sentada en el parque con su hija, que le estaría enseñando a hacer bollos en su cafetería, que le estaría haciendo trenzas por la mañana. Alguien había dejado un periódico en un banco cercano. Evelyn echó un vistazo al titular y se quedó helada. Continúa la tragedia. Harrison Brody hospitalizado tras un intento de suicidio. Pasó los ojos por el artículo. Intento de ahogamiento. ¡Qué ironía! Lo encontraron a tiempo y lo sacaron. Ahora está en la clínica. Agotamiento nervioso total, depresión, alcoholismo. Nunca se recuperó de la desaparición de su esposa, escribió el periodista. «Mamá, ¿por qué sonríes?». Sophie ha vuelto de su misión de pato. Solo recordaba una vieja historia, cariño. ¿La contarás? Hoy no, dobló Evelyn el periódico. Creo que será mejor que vayamos a la pastelería a tomar chocolate caliente. ¿Y tal vez hornear tus magdalenas de vainilla favoritas? ¿De frambuesa? De frambuesa. Caminaron por el sendero del parque y Sophie la cogió de la mano, con fuerza, con confianza, una mano pequeña en su mano grande.